Nuestro invitado de hoy tiene 57 años, es abogado, fue 2 veces jefe de gobierno, de 2000 a 2006. Actualmente es legislador de la ciudad de Buenos Aires y es precandidato a jefe de gobierno. Bienvenido Aníbal Ibarra, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. La primera pregunta es sobre medio ambiente. A los jóvenes nos interesa mucho el tema del medio ambiente y queríamos preguntarte qué medidas querías hacer al respecto. 3 R's. Reciclar, reutilizar y reducir. Y si querés una cuarta, la recolección. O sea, con las R's vamos con el medio ambiente. Tenemos que reducir la basura que producimos, porque si no hacemos reducción, y esto tiene que ver con los envases, con toda una política, no hay lugar después para enterrarlo o hay que disponer de esa basura. Reutilizar lo que se puede volver a utilizar, en lugar de tirarlo, de aumentar basura y tomar otro, hay que reutilizar y reciclar lo que se pueda. Es decir, si esto es cartón, si esto es plástico, ponerlo. Y yo lo digo en mi caso porque creo que hay que empezar desde la casa de uno, con el Estado detrás de esto. En casa vienen una vez por semana cooperativas que se llevan botellas, plásticos, cartones, etc. El orgánico lo tiramos a la tierra y hacemos compost y reutilizamos lo que podemos. Pero con esas R's vamos a estar mucho mejor. El estado de los hospitales de salud pública hoy es bastante crítico en el sentido de faltan insumos, tenés una urgencia, pedís un turno y te lo dan a 3-4 meses. ¿Cuáles serían las propuestas a corto plazo que mejorarían esta situación, que es una situación crítica y urgente? La ciudad de Buenos Aires debe ser de la ciudad en el mundo que más hospitales tiene, 33. Y no da abasto, porque la realidad que vos describís es así. Esto es porque la ciudad de Buenos Aires también es referencia en muchos sectores que están por fuera de la ciudad de Buenos Aires que vienen a hacerse atender a hospitales de la ciudad porque los otros no funcionan o porque hay muy buen recurso humano y tecnología. Entonces, y esto yo lo hice cuando fui jefe de gobierno, que hay que generar muchos centros de salud. Centros de salud son como hospitales chiquititos. Entonces, frente a la gran complejidad uno va al hospital. Pero cuando uno tiene que hacer consultas, tratamientos, va al centro de salud. No colapsan los hospitales. Tiene pasos intermedios y también centros médicos barriales, que es como tu consultorio médico, pero en el barrio lo paga el Estado y vos te atendés gratis, entonces también tenés la cercanía. De esa manera evitás que los hospitales estén muy complicados, no por cualquier atención tenés que ir a un hospital, vas a centros de salud o centros médicos barriales y yo le puse mucho esfuerzo. Creamos 37 centros médicos barriales cuando yo fui jefe de gobierno, hicimos 5 centros de salud más, sobre eso hay que trabajar. Bueno, así como los hospitales están en un estado bastante complicado, como decía mi compañero, la educación, los colegios, los secundarios, los primarios también están en una situación difícil. Queríamos preguntarte qué propuestas, qué medidas, qué se puede hacer respecto a eso. La educación, en mi opinión, es la mejor herramienta para lograr igualdad de oportunidades en una sociedad. Hoy te piden secundario completo para ser repositor de supermercados, con lo cual el que no termina el secundario va a tener muchas dificultades para incorporarse. Entonces, primero hay que garantizar que los que estén no abandonen. Para eso también hay que aumentar las becas. Yo cuando llegué al gobierno había 0 becas, 0. Y cuando me fui había más de 40.000 para estudiantes secundarios. Pero también hay que hacer una política para que vuelvan y terminen los estudiantes que abandonaron el sistema. También nosotros habíamos lanzado el plan de deserción cero. Miren, ustedes dejaron, venga, le vamos a dar un programa con mayores facilidades, mejores tiempos, terminen. Hubo 4.000 jóvenes que volvieron y terminaron el secundario. Entonces hay que construir más escuelas para que, ayer estábamos en una escuela de Lugano, donde a los chicos no hay más vacantes y los mandan a La Boca, a Villa Urquiza, y ahí terminan abandonando. Entonces después recuperarlos es muy difícil. Hay que generar muchos más colegios para que los chicos tengan el colegio cerca de su casa y no se dé esa problemática. O sea, infraestructura escolar, planes para recuperar los que dejaron, becas para que no se vayan los que están, más allá de toda la capacitación con los docentes y un gran apoyo con los docentes. Hablando un poco de lo que es una vez que se egresan, el mundo laboral, quizás yo lo vivo del sentido de que terminé el secundario, pero cuesta mucho para un joven conseguir un trabajo, digamos, que tenga condiciones, porque quizás lo consiguen y no es un trabajo que esté en condiciones
óptimas para que se pueda, para poder vivir, para poder por ahí un primer alquiler o algo. ¿Cómo propondrías vos mejorar esta situación de elaborar un plan para que los jóvenes podamos conseguir trabajo cuando salimos del colegio? Empleo joven. Este es un programa que también nosotros implementamos, que es con acuerdos con determinadas empresas donde ellos toman a los jóvenes, donde primero se anotan, etcétera, dan sus perfiles y la ciudad se hace cargo de algunas situaciones. Le resulta más económico a las empresas, pero después de un tiempo son tomados en forma permanente por esas empresas. Después, promover para jóvenes que tienen determinadas inquietudes, que son las incubadoras de empresas. Son jóvenes que se reúnen, generan alguna empresa de contenidos, etcétera, entonces se le da una apoyatura, se los prepara y después ya pueden hacerlo solos y no intentar con mucha posibilidad de fracaso. La situación económica general siempre es la mejor, digamos, solución para generar empleo. Pero es el Estado también el que a través de estos acuerdos, a través de estas iniciativas con sectores jóvenes, dando lugar a aquellos que, por ejemplo, tienen expresiones artísticas o de diseño o de lo que fuere, para que muestren también lo que hacen y puedan puedan obtener el trabajo. Son un conjunto de iniciativas, no es una sola y de distintas áreas para posibilitar que el joven tenga una salida laboral. El Estado no lo va a resolver por sí solo, pero sí puede ayudar, acompañar, promover a esos jóvenes y eso con empleos que abarquen las distintas áreas. Bueno, también respecto al tema del apoyo a los jóvenes, estábamos pensando mucho en el tema de cómo nos está tocando cada vez más de cerca el consumo de alcohol, tanto en los boliches como en la vida social está cada vez más aceptado eso. Desde el Estado, desde el gobierno, ¿qué propuestas se puede hacer? Es muy buena reflexión, porque a veces se piensa solamente en la droga. Y la verdad que hay comas alcohólicos impresionantes en los hospitales, sobre todo los fines de semana, por jóvenes, por consumo de alcohol. Y hay mucha problemática también con consumo de cigarrillos y son cosas culturalmente aceptadas, porque la droga no está socialmente aceptada afortunadamente y entonces, pero el cigarrillo o el alcohol uno lo compra en cualquier lado, ¿viste? Entonces, también nosotros hicimos un acuerdo con las cámaras empresarias de discotecas, etcétera, donde se establecían controles a la salida y aquel que no estaba en condiciones no manejaba, porque también se generan riesgos hacia terceros. Aquel que quería someterse voluntariamente al ingresar a un lugar y no había hecho la previa, se le dejaba entrar gratis o se le descontaba, se le hacía más barato el ingreso. Entonces, todos estímulos para que, en definitiva, el alcohol no sea una cuestión así como si nada, cuando es muy dañina, cuando se consume en forma excesiva. También el límite y de control a los que expenden alcohol. Y también nosotros hemos puesto hasta en los horarios, porque en los horarios, la verdad, que se vendan alcohol en los kioscos 24 horas a las 3 de la mañana, cualquiera, no, mira, la verdad es que no. Esto es, digamos, con distintas medidas para por lo menos acotar ese margen donde hay mucha intoxicación y entonces es el Estado con el sector privado y el Estado regulando para los lugares que expenden bebidas alcohólicas. Bien, tocaste el tema de las drogas. Si bien no es una aceptación total, pero hoy en día los jóvenes, nosotros lo vivimos, convivimos con la droga. Realmente es una realidad que no se puede negar. ¿Cómo podríamos llegar a, digamos, controlar esto? No sé si sería controlar, pero lograr que se concientice a los jóvenes, porque cada vez más temprana edad y es desmedido el consumo. ¿Cómo podríamos llegar a concientizar? Es un tema complejo porque detrás de la droga hay un gran negocio. Entonces se mueven millones y millones de dólares, acá y en todas partes del mundo. Entonces, cuando uno pelea contra eso, hay muchísimos recursos para que vos vayas y consumas. Entonces, hoy también hay un drama tremendo con el tema del Paco. Hay un drama tremendo con el consumo de cocaína. No es fácil y no hay una solución mágica a esto, más allá de la represión al narcotráfico, que por un lado sí está. Después es todas las perspectivas que se le dan a los jóvenes de pertenencia en actividades, en lugares, en deportes, etcétera, que le limiten su actividad social al consumo. Cuando el joven no tiene perspectivas, no pertenece a determinados sectores, no practica deportes o no tiene expresiones culturales, artísticas, bueno, la droga entra muchísimo más fácil. Entonces,
qué vida estamos proponiendo para los jóvenes, qué perspectivas, qué integración, qué futuro. Todo eso tiene que ver con la vulnerabilidad frente al consumo. Después también está, digamos, eso en cuanto a prevención, pero en cuanto a, una vez que está, también la actitud del Estado frente a los que consumen. Hoy hay muchísima gente que solamente el Estado que hace lo saca de la crisis. Ahora después vuelve a su casa con el mismo contexto, con las mismas familias, y es una cuestión de días para que vuelva a caer en lo mismo. Entonces tiene que haber más centros especializados y un Estado más cercano para que cuando uno salga de la crisis poder cuidar, tener otra perspectiva y no volver a recaer en forma inmediata. Pero es uno de los temas centrales que hay que abarcar, que no es fácil, insisto, porque hay millones de dólares atrás, pero lo que uno no puede hacer es quedarse de brazos cruzados. La última pregunta es, en 5 puntos, ¿por qué razones te tendríamos que votar? De todos los candidatos, el único que fue ya jefe de gobierno soy yo, con lo cual significa una experiencia de haber estado en ese sillón. Yo no soy de las promesas fáciles, no es mi estilo, pero mucho menos después de haber estado sentado allí, porque yo sé qué es Central, y Central es construir subtes. Entonces ustedes me van a decir, pero Ibarra, usted subtes no construyó cuando fue jefe de uno. Sí, yo trabajé en 3 líneas a la vez de subtes, que de la década del 40 no se hacía. Y había licitado otras 3 nuevas líneas. Entonces, yo atravesé la crisis 2001-2002, porque yo fui hasta el 2003 y después hasta el 2006 jefe de gobierno, 2 veces. Atravesé la crisis 2001-2002, que ustedes eran chicos, pero había caído la Argentina, no había un recurso para nada. A pesar de eso, no aumentamos impuestos, yo no aumenté impuestos, no endeudé a la Ciudad de Buenos Aires, goberné sin déficit. Y construimos viviendas y construimos escuelas con un presupuesto muy chiquitito. Entonces digo, basado en lo que hice, quiero hacer muchísimo más. Hoy el presupuesto de la ciudad es 4 veces más grande que el que yo tenía. Está bien, bienvenido sea, son muchas más posibilidades. Entonces, yo diría que mi mejor campaña en esto es mi gestión. Construimos viviendas, escuelas, hicimos subtes, no endeudamos a la ciudad, no aumentamos los impuestos, cuidamos el dinero de la gente. Entonces, mirando hacia adelante, pero con un pie atrás, eso es, en todo caso, mi mayor argumento para pedir a la gente que me acompañe. Muchas Buenísimo, gracias. muchas gracias.